La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La conversa de fin de semana. La conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Sean todos y todas muy bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis y opinión generado en la provincia que se llama La Conversa de Fin de Semana. Como ustedes pueden ver, el día de hoy tenemos dos invitados de lujo, a quienes ustedes ya han visto y han escuchado aquí en este espacio de La Conversa. Se trata de don Juan Pablo Sepúlveda y don Carlos Julio Medina, a quienes invitamos el día de hoy alrededor de una columna que tuvimos el privilegio de publicar de don Carlos Julio Medina, que le da título a esta conversa el día de hoy. Los pensionados tenemos que aceptar la propuesta de gravar las pensiones. Ha tenido muy buena difusión, les agradecemos a la gente que se ha tomado el trabajo de leerla, y también ha tenido reacciones. Entonces, esa va a ser la conversa del día de hoy, este llamado de Carlos Julio a través de su columna a los pensionados, específicamente de que hay que aceptar esta propuesta de grabar las pensiones, porque él ya nos explicará de qué trata. Pero antes de que entremos en materia, permítanme saludar a nuestros invitados del día de hoy y agradecerles pues que hayan aceptado la invitación. Don Juan Pablo, bienvenido a esta conversa de fin de semana. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, gracias Omar. Buenas noches, buenos días a Carlos Julio que está ahí presente y a los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por la invitación y seguiremos contribuyendo. Gracias, Juan Pablo. Carlos Julio Medina, que hace rato no lo teníamos por acá en la conversa, pero gracias por aceptar la invitación y usted es casi que el protagonista de esta conversa el día de hoy. ¿Cómo has estado, Carlos Julio? Omar, muchas gracias. Estoy en procura de trabajos paternales, pero bueno, también me agrada estar acá. Un gran saludo a Juanito, que es un gran amigo de todo el tiempo, y pues la idea es hacer una controversia en torno a estos temas tan interesantes. Bueno, perdón, antes de entrar en materia, permítanme agradecerle a las personas que se están conectando, que se van a conectar, y los que no se pueden conectar para vernos en el streaming en el horario de las 7:30, pues ya les recordamos que una vez terminada la emisión lo vamos a subir en nuestras redes para que ustedes después lo puedan ver con despacio. Casi más de 1000 conectantes, Juan Pablo, en la última conversa con ustedes. Eso está bien la cosa. Y agradecerle pues a las personas que nos han seguido y invitarlos a que nos sigan, nos regalen el me gusta y se suscriban a nuestro canal de YouTube y le den una pasadita por nuestras redes. Bueno, a lo que vinimos vamos. Carlos Julio, vamos a empezar con usted porque usted es el causante de esta conversa. Usted nos compartió una columna muy interesante que ya el título es llamativo. Los pensionados tienen que aceptar o acatar la propuesta de gravar las pensiones. ¿De dónde esta petición y por qué, cómo así que aceptar esta propuesta? Los pensionados, todos los pensionados, a unos pensionados, ¿cuáles sí, cuáles no? Carlos Julio. Omar, básicamente yo escribo mi tesis en el hecho de que a mí me interesa es tener muy buenos servicios en una sociedad equilibrada y justa. En torno a eso, nosotros hemos pedido en repetidas ocasiones que acabemos con los privilegios de mucha gente que tiene privilegios en el país, especialmente las clases de la oligarquía colombiana y las clases altas que siempre se han creado sus privilegios para ellos, han generado leyes para ellos, han puesto empresas a favor de ellos, han manejado toda la parte laboral
y productiva a favor de ellos y se han generado sueldos estrambóticamente altos. Ellos hoy en día son los que asumen las pensiones más altas del país y también hay que tener en consideración que el número de pensionados en Colombia es casi una cuarta parte de lo que debería ser. Existen más o menos 6.800.000 personas con posibilidad de pensión, de las cuales apenas 2.500.000 estamos pensionados. De esos 2.500.000, los que tienen salarios de más de 10 millones de pesos son apenas el 1.25% de los 2.500.000. Es un absurdo, o sea, seguimos siendo privilegiados los pensionados, o sea, somos bien privilegiados en medio de una sociedad totalmente desigual. Entonces, la propuesta mía es colaborar con la sociedad y, en segundo lugar, luchar por otras cosas que son más fundamentales, que es lograr que esos otros 4 o 5 millones de personas con capacidad de pensión tengan una pensión digna en Colombia, que todas las personas que tengan la posibilidad de pensionarse tengan una pensión y una pensión digna que sea muy superior a un salario mínimo legal vigente que sobre la base que están dando hoy tanto los privados como los públicos. 1.000.000 de pesos para una sociedad completamente pobre es irrisorio, entonces deberíamos pelear por otras cosas. Bueno, para arrancar, muchas gracias, Carlos Julio. Ya con esta pequeña introducción que nos hace Carlos Julio, Juan Pablo, por ahí en un comentario de varios que ya nos han llegado alrededor de la columna de Carlos Julio, hace una anotación que yo quisiera que nos compartiera con todos los que nos estamos conectando a esta conversa. Él dice que, bueno, que habría que ponerle cuidado porque hay ciertas pensiones que efectivamente ya tienen unas cargas y que por lo tanto no es como tan fácil, como tan así esa propuesta de que aceptemos de plano la propuesta que está haciendo Carlos Julio en su columna. ¿Cómo es esta anotación que hace Juan Pablo respecto a la propuesta de Carlos Julio? Sí, mm, lo que hay que partir de la base es que los pensionados, todos, por ley, aportamos el 12% de la mesada. Si estamos hablando de 10 millones, quiere decir que mensualmente están aportando al sistema de salud 1.200.000. Pero adicional a eso, están pagando un 1% adicional como también un aporte adicional para el sistema de salud. Lo que yo considero es que debería de mirarse ese aporte adicional para esos salarios, para esas pensiones que están por encima de los 10 millones, que también sea equitativo, pues porque en definitiva el 1.300.000 que le están descontando a los pensionados o que le están descontando hoy a los demás de 10 millones, ¿cuántos de esos recursos se van efectivamente para el sistema de salud? Y normalmente uno se pone a averiguar y el 1.300.000 no va al sistema de salud, no va a las EPS. Normalmente a las EPS va una parte, para todos los pensionados es casi igual, dependiendo de la edad, que son unas cuotas que se pagan de acuerdo a la edad que se tenga, que pueden ser 200, 300 o 400.000 pesos. Entonces, ahí habría que mirar también, bueno, si me van a grabar las pensiones, efectivamente, yo voy a seguir aportando esos dineros adicionales, porque a todos nos descuentan el 12% y todos tenemos derecho al POS. Pero si a mí me descuentan más y estoy aportando un dinero adicional para el sistema de salud, porque no está entrando a las EPS, entonces, ¿cómo hacemos? Creo que ahí habría una descompensación, porque en definitiva los trabajadores también cotizan, pero cotizan un 4% y la empresa cotiza un 8%, a no ser que sean independientes. Creo que esa es la parte que hay que mirar y que habría que modificar dentro de esa parte, y que también hay un proyecto en la modificación del régimen de salud. ¿Cómo hacemos para que efectivamente el dinero que a mí me están descontando no solamente contribuya a que tengamos un régimen de salud efectivamente bueno, sino que, bueno, también se me retribuye a mí, no solamente aparezcan descuentos? Creo que esa parte es la que hay que tener presente, Omar y Carlos Julio. Carlos Julio, en este pedacito, ¿cómo, a ver,
Juan Pablo mencionaba que ya, y eso lo hemos escuchado la mayoría de los colombianos, desde hace tiempo, hace unos años, hay unas propuestas de proyectos de ley, inclusive para rebajar esos aportes en salud que tienen que hacer los pensionados, todos los pensionados. ¿No uno cree, Carlos Julio, que efectivamente habría que tener como un compás de espera mientras eso se soluciona, es decir, lo de rebajar los aportes a la salud, antes de lanzar una propuesta de cargar con más aportes a los pensionados? Omar, hay que tener presente que básicamente lo que se está pidiendo es que las pensiones mayores a 10 millones de pesos eh, tengan ese gravamen presupuestal, esa renta. Pero de ahí para abajo se supone que nadie va a tener ese gravamen. Entonces, igual la población en general está pagando sus servicios de salud, la población en general, los que trabajan, están cotizando igual para salud y para pensión. Lo que básicamente hay que mirar es que lo que se está buscando en el país es que haya una equidad. Nosotros estamos pidiendo a grito entero que le quitemos los privilegios a los senadores, por ejemplo, a quienes tienen salarios muy altos. Sin embargo, estamos pidiendo que nos dejen a nosotros los privilegios que tenemos. Yo creo que deberíamos ser consistentes en nuestro pensamiento. Si nosotros pedimos equidad, pues que la equidad sea total. De la misma manera que si pedimos inclusión, la inclusión tiene que ser total. O sea, no puede ser una inclusión para unos y exclusión para otros, o equidad para unos y desigualdad para otros. Yo creo que lo que estamos buscando es una sociedad equilibrada y equitativa. Al respecto, Carlos Julio y Juan Pablo, voy primero con Juan Pablo, pero esto que acaba de decir Carlos Julio, y que es bien intencionado, yo entiendo, de hecho, pues yo conozco a Carlos Julio hace muchos años, de la equidad y en términos generales es lo que la mayoría de los colombianos estamos clamando y estamos pidiendo. Pero me suena esto y con todo el debido respeto, Carlos Julio, es lo mismo que el famoso impuesto del IVA, es decir, nada más equitativo que el impuesto del IVA, pero a su vez nada más regresivo que el impuesto de IVA. Esa tesis de o todos en la cama o todos en el suelo, en unas condiciones, por ejemplo, como las del sector pensional, que es tan excluyente, no es complicado. Voy primero con Juan Pablo y después con Carlos Julio. Sí, yo hago este ejercicio. El que se pensiona con la pensión más baja, que es de 1 millón de pesos, que se supone que no puede haber pensionados con menos, pero los haya, está aportando con su 12% 120.000 pesos. Si tiene 2 salarios mínimos, está contribuyendo con 240.000 pesos. Si vamos a buscar la equidad, yo pensaría, bueno, entonces coloquémosle un tope, igual que pasa con las cuotas moderadoras y con los copagos, que se habla de un tope máximo al año. Aquí podríamos también decir, bueno, las mesadas altas sí están cotizando más, pero miremos hasta qué parte se aporta, porque en definitiva creo que también, pues, si bien es cierto, se está hablando de un porcentaje, ese porcentaje resulta 10 veces más grande para una pensión de un salario mínimo que para una pensión de 10 millones. Hacia allá es hacia donde yo estoy mirando que deberíamos de mirar esa parte, justamente, porque en definitiva, todos los que se ganan una pensión de un salario mínimo, ¿cuál es el dinero que entra a la EPS? Eso, 120.000 pesos. O el que gana 2, entra a la EPS 240.000 pesos. El resto, que se le descontaría al que tiene 10 salarios mínimos, que es 1.300.000, casi que 1 millón de pesos está él aportando para que el sistema de salud funcione, porque se habla de eso, o sea, se está subsidiando también por parte de los pensionados que tienen una mesada alta, casi con 1 millón de pesos, para que el régimen de salud funcione. Esa parte me parece que no es tan equitativa si ahorita hablamos de gravarlos con un impuesto adicional. Creo que habría que tomar algunas medidas adicionales para poder ser
equitativos frente a sus ingresos. Sí, que tiene unos ingresos altos, sí, pero también así como tiene ingresos altos, está aportando al sistema de salud. Es más, cuando usted aporta, normalmente el 1% adicional también es para esos pensionados que no alcanzan a cotizar para su pensión, que me parece que sería un doble gravamen para estas pensiones, que es lo que yo pienso que debería mirarse. Omar, es interesante la descripción que hace Juan Pablo. Hay que tener en cuenta básicamente que los pensionados no hacemos aporte de pensión. Nosotros, desde el momento en que salimos pensionados, no tenemos aporte de pensión, solamente tenemos aporte de salud, que se nos recarga en la totalidad del aporte de lo que da el patrón y lo que damos nosotros. Ese gravamen para salud lo seguimos pagando. Sin embargo, hay mucha gente hoy en día que no cree en el sistema de salud que tenemos y está pagando un plan adicional al plan que está pagando de salud. O sea, está pagando por un servicio que se está prestando mal, adicionalmente unas cuotas muy altas, que son las prepagadas y otros servicios de salud. Pero básicamente, mire, la reforma, la prensa no ha dicho que la reforma que se está planteando hoy en día está proponiendo que para los trabajadores activos se paguen impuestos solamente a partir de 10 millones de pesos. Anteriormente lo hacían a partir de los 2 millones de pesos. Ahora los trabajadores van a aportar solamente impuestos a partir de 10 millones de pesos, los trabajadores activos. Entonces, solamente se traba la situación o se genera discusión sobre la base de que es a los pensionados a los que le van a quitar, pero no es a todos los pensionados, es apenas el 1.2% de los pensionados en Colombia, que es una parte ínfima de lo que debería estar pensionados. La discusión es interesante sobre la base de que mientras vivamos en un sistema capitalista nos va a tocar seguir pagando impuestos. Es un hecho evidente, la única manera de evadir impuestos es que el Estado asuma toda la producción y el control del Estado y básicamente genere un sistema similar al chino, en donde el Estado es el que administra la plata y los capitales y no le cobra impuestos a nadie. Es la única manera de quitarnos de encima los impuestos. Yo creo que si tenemos unos buenos servicios en torno a pagar unos impuestos, pues básicamente me interesa más tener buenos servicios a pagar unos impuestos. Bueno, yo planteo que desde mi muy humilde punto de vista, sin ser pensionado, ya voy, Juan Pablo, ya te doy la palabra hoy para allá. Acabas de plantear hay en el fondo 2 o 3 planteamientos que subyacen a toda la conversación, que son relativos todos al sistema económico y social que vivimos. Y entonces, esa pregunta la dejo para más adelante, téngala en cuenta para darle paso a Juan Pablo. Es decir, el gobierno del cambio tendría que hacer todos esos cambios para poder llegar a lo que más o menos quisiéramos todos. Y mientras tanto, entonces nos tocaría seguir jugando en esas inequidades. Déjenla ahí pensando. Juan Pablo, me querías decir algo. Lo primero es que tengo un gran error y lo reconozco. Los que ganan hasta un salario mínimo aportan es el 4%, según la ley que se aprobó. O sea, ellos no están aportando el 12%, están aportando el 4%. Los que se ganan hasta 2 salarios están aportando un 8%, que están aportando 80,000 pesos. Solamente los que ganan 2 millones, o sea, de 2 millones de salarios por encima, están pagando el 12%, porque eso de alguna manera ya salió a través de la ley. Es decir, estamos haciendo ver, a mi modo de ver, que hay una cosa que es muy buena para las pensiones bajas, porque en definitiva están cotizando menos que todos, hasta 2 salarios. Vuelvo y repito, un 4% para los que se ganan un salario mínimo, un 8% a los que ganan 2 y un 12% para los de 2 salarios más un peso. Creo que hay que mirar eso. Yo reconozco que el sistema de salud es muy ineficiente y que una persona que se está ganando más de 10 millones de pesos, es muy posible
que tenga una medicina prepagada, pero esa medicina prepagada también le está costando 200, 300 o 400.000 pesos mensuales, que usted podría decir, vea, de plata. todos los que paguen una medicina prepagada, bueno, entonces descontemos la del impuesto que se le vaya a tener porque no está teniendo acceso a una salud que él requiere frente a sus enfermedades y entonces lo está compensando con un plan complementario que de todas maneras lo tiene que pagar, que me parece que también es como una salida frente a, bueno, ¿cómo hacemos para que seamos todos un poco más parejos? Porque creo que es ahí donde está la cosa. Omar, vea, Juanito relaciona la parte del descuento que lo suma como parte del impuesto, que es la parte de salud, pero hay que tener en cuenta que el pago de pensiones solamente lo hacen los trabajadores activos. Los pensionados no Aporte a salud. pagamos aporte de pensión, ¿no? Es el aporte a salud. Ujú. Bueno, y ya pero, se rebajó el salario mínimo. pero Carlos, si para un mal lector, como somos la mayoría de los colombianos, leída así de manera escueta, sin esta explicación que espero ya quede más clara para tus lectores, si miramos la propuesta así de sola pasada, como leemos la mayoría de los colombianos, queda la idea en el inconsciente colectivo de que efectivamente cómo es posible que a un pobre colombiano que gana 1.000.000 de pesos, o 2, o 3, o 4, o 10, o 11, se lo va a cargar con impuestos cuando él ya ha pagado impuestos durante toda su vida, incluso sobre eso que se ha ganado. Entonces, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es la equidad? ¿Cuál es la Colombia humana haciendo gala de esa humanidad? Te lo digo desde la lectura del colombiano que no tiene acceso a toda esta información y no distinguiría una propuesta así como de manera tan fácil. Carlos Julio. Omar, sí, la historia de la humanidad tiene que ver mucho con la parte donde se sostienen los estados, llámese una oligarquía o un gobierno de un rey. Siempre ellos han subsidiado sus estados con los impuestos desde muchos años atrás. O sea, no hay otra manera de subsidiar a los estados o de financiar el funcionamiento de los estados. La única manera que tienen los estados es sacando impuestos y se vuelve una situación de solidaridad con la misma sociedad. La parte del desarrollo de nuestras sociedades se deben a los aportes en impuestos de la gente, no se debe a la caridad de ningún rico ni las personas que tengan harto dinero. Básicamente se debe a la producción de los estados, a lo que generan los estados y los impuestos que generan los estados para desarrollar la infraestructura que tenemos hoy en día, todos los países. Entonces no hay otra forma de vivir en una sociedad y sino la parte social en torno al pago de impuestos. Básicamente me parece que eso, lo que decía anteriormente, la única forma de quitarnos eso de encima es que el Estado sea el productor y el dueño de las empresas y maneje la plata. Siempre tendrá que haber un impuesto, a no ser que nos salgamos de este sistema, Omar. Juan Pablo, pero volviendo, y quiero que volvamos a la pregunta que yo les dejé ahí, es decir, entonces, en esas condiciones, el estado actual de cosas de Colombia, esa inequidad en la parte impositiva, pues, repito, la inequidad que ve el colombiano promedio, de que tiene que pagar tanto impuesto y cuando los otros no pagan o se hacen los locos para pagar o eluden o evaden. ¿Por qué yo sí tengo que pagar impuestos y por qué la DIAN a mí sí me coge y me aprieta? Y el pensionado que ya pagó toda una vida sus impuestos tiene que volver a pagar impuestos. Y la respuesta es no, tendríamos que cambiar de sistema. ¿Es viable que por lo menos un avance en ese cambio de sistema se pueda ver ahorita en estos 4 años de gobierno, Juan Pablo, y después Carlos Julio? Pues yo pienso que al menos hay que llevar a la discusión el tema y no solamente decir, bueno, vamos a modificar o vamos a poner a tributar a las pensiones más altas, sino bueno, ¿qué pasa con todo ese proceso de los aportes y el estado actual, cómo los está manejando? Efectivamente tenemos un sistema de salud que nos está dando cubrimiento, que creo que es otra de las partes que hay que mirar. Si yo tengo un buen sistema de salud,
pues yo no necesariamente tengo que pagar un plan complementario o una medicina prepagada. En definitiva, ¿quién termina pagándola? Pues el que tiene poder económico, porque el que tenga 1 o 2 salarios mínimos no se va a poner a pagar un plan complementario o una medicina prepagada, pues porque no va a tener cómo. Y adicionalmente a eso, sabemos que las tarifas de esos servicios, en la medida en que van pasando los años, por encima del 6º piso, y en el 6º piso se pegan unas subidas porque se supone que usted está en un riesgo más alto para poderse enfermar, entonces el sistema ya no lo cubre, entonces tiene que cobrarle más. Creo que también ahí hay que mirar esa parte. Creo que no es tan sencillo, pero creo que habría que dar como esa discusión, por eso considero que no es solamente aceptarlo, sino bueno, en qué condiciones se acepta y cómo hacemos para que todos realmente quedemos contentos, porque sí, yo estoy de acuerdo en que hay que tributar y hay que dar unos recursos si nosotros queremos mejores carreteras, mejores estudios, mejores hospitales, una mejora no, en el sistema de, perdón, en el sistema de seguridad, pero igual, que sigo yo aportando y en que me estoy beneficiando, que hay que mirar. Omar, hay que tener en cuenta que normalmente el Estado ha echado mano o ha querido echar mano de las pensiones porque básicamente son recursos que son muy estables y son altos a nivel general. Pero además hay que tener en cuenta que al pensionado se le ha cargado toda la responsabilidad de cuidar el hogar, de la educación, la alimentación de los nietos del resto de familia, porque es el único que tiene un ingreso estable y permanente. Entonces la única manera de quitarnos ese lío de encima es generándole empleo a nuestros hijos y a nuestros nietos, generándole buenas condiciones a nuestras familias y a nuestros familiares para que el pensionado se pueda descargar de todas esas cargas que tiene. Pero básicamente yo creo que es la sociedad la que construye todo, es la sociedad, los aportes de la sociedad los que construyen toda esta cosa. En las reformas hay algo interesante que no lo han nombrado, que es primero el tope de los 10 salarios los 10 millones de pesos a manera general, pero también unas deducciones de casi 5 millones de pesos. O sea, quien pase de los 10 millones y tiene la posibilidad de deducir de lo que está pagando hasta 5 millones, hace las deducciones, que es lo otro que hay que hacerle entender a las personas, porque en la discusión hay confusión. Hay mucha confusión de la gente que dice, no, es que lo único exento son 5 millones, no son 5 millones, son 10 millones y de ahí para adelante la gente comienza a pagar impuestos y puede hacer deducibles hasta 5 millones de pesos. Bueno, el letrerito aquí, igual en cualquier plataforma, el letrerito de los minutos que quedan es implacable. Carlos Julio y Juan Pablo lo saben muy bien. Ya nos van quedando muy poquito tiempo para esta conversa que pues daría mucha más tela que cortar. Yo quiero que terminemos con un tema que ustedes dejan allí de 2 temas. Bueno, tendremos que hacer muchas más conversas, Carlos Julio y Juan Pablo, y obviamente están invitadísimos. Uno, alrededor de toda esta conversa he escuchado mucho el tema de la salud. Es decir, se requiere una reforma de la salud. Pero también en el fondo subyace una reforma a la pensión, a las pensiones, al sistema pensional, que pase de esos fondos de ahorro privado a la propuesta de Haciendo Petro, de los pilares, etcétera, etcétera, que no es nueva, que ya lleva su tiempo. Muy cortico, en estos 2 o 3 minuticos, se requieren estas 2 reformas, pensional y salud, para poder llegar a un sistema de pensión humanamente aceptable o son cosas diferentes. Juan Pablo y después Carlos Julio. No, vea, yo creo que el régimen de pensiones hay que modificarlo porque lo primero es que se han hecho una serie de reformas pensionales para fortalecer a los regímenes de ahorro individual y para desconocer que hay un régimen de prima de media, que era el Seguro Social, hoy Colpensiones. Pero se ha detectado que muchas de las personas que cotizan en los fondos pensionales, como no es por tiempo ni es por edad, sino es por dinero, si usted no tiene 180 millones o 200 millones, no te pensionan, que la mayoría de los colombianos no alcanzan a conseguir esa suma. Los fondos están trabajando con la plata de esos colombianos y cuando van a solicitar la pensión le dicen usted no tiene, entonces simplemente le devuelven la plata,
le cobraron por administrarlo. Esa parte hay que modificarla y hay que darle una verdadera posibilidad de que la gente se pensione cuando ha cotizado 25, 30 o 40 años. Creo que eso hay que modificarlo. Omar, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, pero básicamente lo que se está tratando de hacer es quitarle la plata a la banca pública, a la banca privada. La propuesta que está haciendo Petro en la reforma tanto de salud como de pensión es básicamente quitarle la plata que están trabajando ellos. Cuando a Telecom le dijeron que tenía que tener un pasivo pensional, le crearon un lío grande porque era una cantidad de dinero, era cerca de 5 billones de pesos en esa época, me acuerdo, y era una plata que Telecom no tenía y tampoco necesitaba porque no tenía que darla en su totalidad. Esa plata la están utilizando en la banca pública, tanto en salud como en pensiones. Entonces, la propuesta es quitarle esos dineros a los privados y utilizarla para el servicio de la gente, básicamente, para un buen servicio de salud y un buen sistema de pensiones. Yo creo que sí son necesarios. Bueno, el tiempo es una cosa complicada. Bueno, ya esta conversa tan sabrosita, tan picadita, se nos tiene que acabar por cuestiones de la plataforma. Agradecerle a Juan Pablo, a Carlos Julio, pues que hayan aceptado la invitación y a este espacio nuevamente, invitarlos para que sigamos cortando tela y sigamos tejiendo estas conversas que vamos a tener mucho de qué conversar. A las personas que se conectaron con nosotros, de que nos van a ver más adelante, también agradecerles su generosidad, invitarlos para que 8 días, sábado, domingo, si no pasa nada extraordinario, que nos volvamos a conectar en la conversa de fin de semana. Agradecerle a las personas que se han vinculado a nuestras redes sociales, a nuestra página, a nuestro canal de YouTube y a los backers de la Vaca por la Conversa. Muy agradecidos, invitarlos a que si no se han metido, se metan a la Vaqui de la Conversa y hagan parte de este esfuerzo de análisis y opinión alternativa. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí en la Conversa de fin de semana. A usted, Omar, a Carlos, un saludo y a todos los que nos vieron y nos escucharon. Muchas gracias y seguiremos aportando. Carlos Julio, muy amable por tu columna, muchas gracias y gracias por estar acá en la conversa. Muchas gracias, Juanito, también. Hay que seguir aportando para crear una sociedad más justa. Un abrazo bien grande. Bueno, cuídense mucho, muy amables.